Bienvenidos a Beauty Drive Podcast. Soy Adina Kazaku, tu guía en este espacio donde junto a expertos en la industria cosmética desglosamos temas de belleza con rigor científico y un lenguaje accesible. Tengo más de 14 años de experiencia en la industria y mi misión es ayudarte a adquirir conocimientos avanzados de cosmética. Dale a la campanita para seguirnos y ser el primero en enterarte de nuestras novedades. Bienvenidos Beauty Drivers. Esta mañana tenemos un episodio donde vamos a hablar de una de las tendencias más revolucionarias de la industria cosmética. Se trata de la cosmética sólida y waterless. Veréis que no es lo mismo y para ello, para entenderlo mejor, hoy nos acompaña Carolina Murcia Cayuelas, es farmacéutica, experta en formulación cosmética y nos ayudará a entender todos los retos y beneficios, digamos, que nos trae esta tendencia. Carolina, bienvenida. Nos gustaría también que te presentes y que nos digas dónde estás ahora mismo en la industria cosmética. Muchas gracias, Adina, por invitarme aquí a tu podcast que sigo desde hace tiempo, así que encantadísima de estar aquí con este tema tan innovador. Yo ahora mismo soy Account Manager en Siemens España. Somos fabricantes de producto químico para la industria cosmética, para formulación cosmética. Y bueno, contamos en nuestro portfolio con multitud de ingredientes. Yo siempre digo que bueno, son los más básicos, pero los más importantes en la formulación, porque al final contamos con tensioactivos, emulsionantes, emolientes que van a hacer al final que esos cosméticos se absorban mejor, peor y que esos ingredientes activos tan innovadores y tan eficaces los consigamos absorber en nuestra piel, ¿no? Y tener su mejor rendimiento. Y nada, hoy estamos aquí, como comentabas, hablando de cosmética waterless y vamos a ver en detalle que no toda la cosmética sólida, no toda la cosmética waterless es sólida y vamos a ver todas esas diferencias. Empezamos. Fantástico, fantástico. Pues creo que no podía tener mejor invitada para esto, la verdad. Y lo que dices tú, al final los ingredientes funcionales, vale, aunque no sean los más sexys, digamos, porque no son los ingredientes activos que solemos reivindicar en packaging, sin ellos el producto cosmético no existiría. Por ello es súper, súper importante. Vale, pues vamos a empezar a poner un poco en contexto, ¿no? Y ver por qué es tan importante y relevante la cosmética waterless hoy en día y qué es. Exactamente. Genial. Pues mira, la cosmética waterless en realidad es algo súper antiguo. Si tuviéramos un libro de historia de la cosmética, estoy segura de que estaría en los comienzos de la cosmética, estaría la cosmética waterless, ¿no? Pero es verdad que es algo bastante innovador por diferentes retos que a los que hoy en día nos enfrentamos. Uno de ellos, del que hablamos casi todos los días, la sostenibilidad, ¿no? Y es que el agua se ha convertido en un recurso muy, muy escaso, es ese nuevo lujo, hablan de que es ese nuevo lujo, y pues al final nos está obligando en cierta medida a la industria a adaptarnos a no contar con ella, ¿no? Teníamos una dependencia muy grande años atrás y simplemente por la escasez que está habiendo y por pensando en el planeta, pues todos tenemos que ir reduciendo poco a poco nuestro uso. Y el otro de las importancias de la cosmética waterless sería el reto al que muchas veces nos enfrentamos sería la eficiencia en la formulación. La cosmética, la formulación sin agua, al final hace que las fórmulas sean mucho más concentradas y por tanto pensemos, porque al final todo hay que probarlo, en que sean mucho más eficaces, ¿no? Nos aporta eso la cosmética waterless, que siempre es ese reto que tiene el formulador entre manos, ¿no? Ok, sería como más concentrado y te da también más rendimiento frente a un producto que sea con agua, ¿no? Más diluido, efectivamente. Sí. Lo único que estoy pensando, Carolina, puede ser que nos empeore un poco o nos perjudique la parte sensorial si buscamos texturas muy fluidas o muy, ¿sabes? Lo típico que nos gusta, ¿no? Que se absorban rápido y tal. Sí, totalmente. O sea, ese es uno de los desafíos cuando formulamos sin agua, que la experiencia del usuario y que la sensorialidad sea agradable, ¿no? Porque al final es lo que va a determinar que el consumidor sea fiel a ese producto. Y es lo que va a determinar que se repita en ese producto, ¿no? Entonces, exacto. es una de las cosas más importantes.
Sí, ya lo creo que formulamos en agua. es un reto muy, muy interesante en el mundo cosmético y aparte es lo veo como una carrera de fondo, porque por un lado significa que el formulador se tiene que adaptar a las necesidades del consumidor y el consumidor tiene que hacer un cambio de chip, de mentalidad, digamos, y estar abierto a adoptar nuevos hábitos o Ujú. nuevos productos cosméticos, ¿no? Nuevas formas Sí, así es. cosméticas. Vale, he leído que este año, en 2025, hay Sí. 1.800 millones de personas que sufren escasez absoluta de agua y se Sí. habla también del estrés hídrico. Me impresionaron estos datos, la verdad. Entonces, quería saber cuál es el impacto de la industria cosmética dentro de todas las industrias, ¿no? Sobre este problema. A ver, la industria cosmética, si cuando miras datos oficiales, no es la que mayor impacto tiene en el consumo de agua. Al final, si lo pensamos, pues todos los cultivos de vegetales y demás, es un sector en el que se consume muchísima más agua, ¿no? Pero es verdad que en global la industria cosmética consume mucha agua, no solo en las formulaciones, sino también durante su proceso de fabricación y algo que nunca tenemos en cuenta en la limpieza de las instalaciones y la limpieza de los reactores, ¿no? Ahí consumimos mucha agua, ¿no? Claro. Yo creo que un poco la tendencia o la innovación dentro de la industria a nivel global tiene que ser cómo limpiar más eficientemente nuestras instalaciones sin consumir tanto, ¿no? O innovar Mm, en esos procesos de fabricación que impacte menos el consumo de agua. Pero ujú. bueno, es complicado y sí, consumimos mucha agua en la industria cosmética a Sí, día de hoy. a ver, es complicado, pero también porque necesitamos garantizar ciertos estándares de calidad y de pureza y de evitar contaminaciones. Entonces, la limpieza es un paso sin duda esencial. Así que es mirar un poco riesgo-beneficio, ¿no? Entiendo, Sí, y seguir innovando a ver qué otros métodos encontramos. Vale. Volviendo a nuestra cosmética waterless, sí. danos algunos ejemplos de formas cosméticas que se consideran waterless y que no sean sólidos, ¿vale? Porque estos como Sí. que nos quedan más claros. Danos Mencionábamos un... antes, ¿no? Si pensamos en cosmética waterless o sin agua o anhidra y nos viene esa pastilla de jabón clásica de toda la vida, ¿no? Ese cosmético sólido. Cosmético sólido sería como un tipo dentro de la cosmética waterless, pero no toda la cosmética sin agua es sólida. Eh, y comentabas antes, ¿no? El consumidor se tiene que hacer y tiene un largo camino para ir consumiendo cada vez más cosméticos sin agua. Pero ya verás que ahora te voy a decir unos cuantos que sin tú saberlo ya los consumes. Pues mira, A ver. varios de los ejemplos podrían ser fórmulas de soluciones oleosas, como aceites corporales o ahora que hay mucha tendencia en las rutinas de noche en serums en aceite. Son Ujú. fórmulas totalmente sin agua y muchas de ellas las consumimos sin ser conscientes de que estamos reduciendo el uso de agua, ¿no? Luego, otra forma cosmética podría ser las suspensiones, que sería por ejemplo, estas mismas soluciones oleosas Ujú. con partículas suspendidas de forma homogénea. Y ahí, como ejemplos, te puedo poner los típicos aceites corporales con glitter Ujú. algunas fórmulas exfoliantes, ¿no? Que son Ok. soluciones oleosas con partículas exfoliantes en suspensión que Ujú. tampoco tienen agua en su formulación. Luego ya pasaríamos al mundo de los polvos, que en cosmética decorativa o cosmética de color, vamos, son súper frecuentes. Casi toda la cosmética decorativa, casi todo el maquillaje es anhidro, no tiene agua en su formulación, salvo Ujú. algunas emulsiones o bases en emulsión. Pero ahí tenemos un montón de polvos compactos en Ujú. colores, en sombras de ojos, en Ujú. polvos bronceadores, que todos son fórmulas sin agua. Dentro del mundo de los polvos también hay varias alternativas de aplicaciones en skincare. Tenemos desde polvos, por ejemplo, granulados para hacer directamente una exfoliación
o un peeling mecánico. Y luego también tenemos todos los polvos dirigidos a la limpieza, los que se conocen como powder to foam, ¿no? Que se Ok. activan con el contacto del agua, que empiezan a romper y a generar una espuma. Ujú. Y, y la verdad es que cada vez se está extendiendo más su uso y se utiliza Sí, mucho. fíjate que sabes que yo acabo de ir a Infarma y he visto Sí, un peeling enzimático, lo llaman, a base de arcillas. Entonces es un polvo que al final tú lo mezclas, ¿vale? Con otro producto y lo utilizas como si fuera un exfoliante. Y luego estoy sí, pensando en las mascarillas en polvo también, sí, que es verdad que esas las mezclas con agua, ¿no? Pero no sé sí. si entrarían... Pero también entraría en eso, es una fórmula totalmente sin agua. Se presenta al consumidor, en su proceso de formulación no ha tenido agua. Es Ujú. verdad que luego el consumidor en su casa pues tiene que utilizar el agua para Sí, utilizarla. En ese sentido también hay, aquí en España no es muy frecuente, pero en países del norte de Europa encuentras muchos productos que te indican introducir, o sea, verter los polvos en un litro de agua y lo agitas y demás y formas tu gel de ducha. ah, Entonces, son productos muy prácticos a la hora de viajar o a la hora de transportar. Pues cuando lo compras no cargas con ok, gran peso a casa y tú luego en casa, digamos, terminas de crear esa fórmula, ¿no? Y qué bueno. poner del producto. La verdad Sí, es que sí, hay mucha innovación en texturas y en formatos sí, dentro de la sí. cosmética waterless. Qué maravilla. ¿Y qué destacarías, digamos, como beneficios? Vamos a distinguir entre beneficios para la industria o Sí. para el tema de sostenibilidad y beneficios para el consumidor. Eh, a ver, en beneficios para la industria, muchos. Reducir nuestra huella hídrica, que al final tiene mucha relevancia, que cada vez consuma la industria menos agua. Después una mayor estabilidad de las fórmulas al no tener agua, pues está menos expuesta a microorganismos, incluso podemos prescindir del uso de conservantes. Luego las fórmulas son más concentradas y a priori, como hablábamos antes, más eficaces, aunque bueno, todavía habría que testarlo. Y luego, hacia el consumidor, pues podríamos hablar de que pues reducimos el peso del transporte, reducimos las limitaciones a la hora de viajar o las limitaciones en aviones. ¿Qué más te Ujú. podría decir? Sí, quizá también, a ver, estoy pensando que si te dura más el producto a Sí, nivel económico, pues puede suponer un ahorro, ¿no? Quizá, o no sí, tanto. pero es verdad que en el desembolso, normalmente, al ser productos mucho más concentrados, su precio es mayor. Por Ya, ejemplo, si hacemos una comparativa en geles de baño, pues encuentras geles de baño por 1 euro, euro y medio el litro, mientras que un jabón sólido estarías más o menos en los 5 o 6 euros. El ya, desembolso inicial es mayor, pero es verdad que dura mucho más, ¿no? Mucho más tiempo. ya. Ujú, ujú. Se nos ha Interes- olvidado comentar varias Sí. texturas y eh, varias formas cosméticas de cosmética waterless que han tenido muchísima relevancia en los últimos años, que son los sticks. Ha Ah, sí, habido sí. una revolución en el mundo de los sticks. Digamos Ujú. que lo más conocido ha podido ser los sticks solares, ¿no? Lo que más relevancia ha podido tener estos últimos años han sido los sticks solares, pero encontramos sticks hidratantes, limpiadores Desodor. y demás. Y Sí, labiales son exacto. productos clásicos, ¿no? De siempre. Ajá. ¿Sabes que he visto ayer justo un stick, torno de ojos, que tenía una textura muy, muy agradable y muy fresquita? O sea, cuando lo aplicabas en la piel era como muy Sí. fresquita y tenía pinta, la verdad, de durar meses, ¿sabes? Porque claro, es un tubito así y cunde muchísimo. Me parece muy interesante, la verdad.
el reto cuando formulas un stick o una barra de este tipo es encontrar la consistencia adecuada para que el stick no se rompa al Sí, abrirlo, al subirlo, al bajarlo, pero también que tenga un punto de fusión que en el contacto con la piel sea justo, agradable, sea fácil de extender. Ese es un justo. poquito las grandes dificultades que tiene el formulador cuando se enfrenta a este tipo de desarrollos. Sí, muy buen punto, porque estoy pensando además de que dependiendo de la estación, el tiempo del año, ¿no? Si estamos en Sí, verano o en invierno, la temperatura de fusión pues puede ser muy diferente. Tampoco te conviene que fusione demasiado, porque entonces en verano pues igual se te derrite el stick, ¿no? Y me acuerdo de te ha haber... pasado seguro. A mí me ha pasado el típico tarrito de labial que se me Exacto. olvida en el coche Y está y derretido, tienes está razón. Sí, sí, sí. Me acuerdo una vez que he probado un stick corporal de manteca de cacao, no sé qué, y costaba muchísimo deslizar. Como que la temperatura de fusión no era muy, ¿sabes? sí, Bueno, también estamos hablando de hace 10 años, ¿eh? Que sí, todavía no, la industria cosmética no había evolucionado tanto. Seguramente hoy en día han mejorado las texturas, pero sí son puntos muy a considerar. sí. Fenomenal. ¿Y los geles fijadores? ¿Puede Geles ser que fijadores. algunos están también incluidos en tema de waterless o no? Sí, hay bastantes ceras. Bueno, al final las ceras son fórmulas sin agua, ceras para fijación del cabello y demás. Y Ujú. aquí hay bastantes, hay otra textura que son pastas moldeables. Nosotros desarrollamos una fórmula para pues, el pasado Cosmetorium, que es un champú moldeable que permite cambiarle la forma como si fuese una plastilina. Y Ah, también encuentras ahí también en el mercado fijadores del cabello que tienen esta forma, ¿no? Que además coges como un poquito, lo fundes entre las manos y entonces ya lo aplicas. Es que qué guay. Muy hay divertido esto, fórmulas ¿no? muy chulas, sí, muy chulas, que se está innovando mucho en esto de la cosmética sin agua. Ajá. Me parece muy divertido y no sé qué opinas, quizá para una cosmética más infantil, algún jabón de manos o no sé, alguna cosa para introducirles en el campo de la higiene, que jueguen Sí, con sí, esta sí. pasta moldeable, me parece que puede ser bastante divertido. Em, Sí, sí, ahí vamos dando ideas a los departamentos de innovación. Exacto, ¿por qué no? Antes nos mencionabas, Carolina, que la cosmética waterless no necesita conservante o no necesita tanto conservante como las fórmulas hídricas o que contienen agua. Ujú. ¿Puedes explicarnos qué sucede en las fórmulas convencionales con agua y por qué los microorganismos como que proliferan más para que Bueno, los oyentes al lo final entiendan? el agua es un medio en el que los microorganismos crecen y se reproducen y se hacen grandes. Al evitar o reducir el uso de agua en los cosméticos, pues hay menos riesgo de microbiológico y es por ello que bueno, la gran ventaja es poder prescindir del uso de conservantes. Bueno, yo soy súper a favor de los conservantes. Creo que nos han permitido hacer muchas cosas en la historia de la humanidad. Total. Pero es verdad que hay algunos que generan ciertas sensibilidades o que hay tipos de pieles que Mm, no los terminan de tolerar. Entonces, bueno, ujú. limitando el uso de agua y prescindiendo de los conservantes, pues nos evitamos todas estas cosas. Justo, es que quería que dieras la explicación porque, bueno, hubo un poquito de mala fama de los conservantes años Sí. atrás, ¿no? Que algunas marcas reivindicaban sin conservantes y la Ujú. gente los asociaba directamente a algo que nos puede perjudicar la piel, lo cual no es así. Es cierto que algunos, lo que dices tú, pueden dar cierta sensibilidad, pero que lo necesitas, porque si Sí, no, no totalmente. podrías utilizar tu producto cosmético en cuestión de 3 meses, sino que lo tendrías que tener en la nevera y quizá consumirlo en una semana, cosa que no Y, es muy factible, ¿no? y luego también al final la concentración de estos conservantes en la fórmula, ¿no? Normalmente van a Mm, concentraciones muy bajitas y al final, bueno, al final la combinación y la fórmula final va a actuar de una manera u otra. Por eso es tan importante paso a paso hacer pues tu test de hipoalergenicidad de la fórmula final y no achacar las cosas a un ingrediente de forma aislada, ¿no?
Efectivamente. Eso y también tener en cuenta la diversidad de las personas y de las pieles. O sea, todos los cosméticos son seguros, pero no podemos afirmar al 100% que son 100% inocuos para toda la población del mundo, porque Sí, al final la piel es un órgano vivo en constante cambio, sí, así que, bueno, hay que estar un poquito más abierto de mente en este sentido. totalmente. Fantástico. Ahora, en temas de sostenibilidad, Sí, estos productos se habla que reducen la huella de carbono. A veces también el consumo de plástico, depende de qué tipo de producto, pues los envases suelen ser más tipo cartón o papel. No sé si nos puedes sí. comentar algo de esto. A ver, la cosmética tradicional con agua, o que al final no deja de ser fórmulas diluidas en agua, eh, necesitan un envase y además un envase estanco para que no se derrame la fórmula y demás. Entonces, generalmente recurrimos en este tipo de fórmulas a los envases plásticos. Sí que es verdad que algunos pues, se trabaja en aluminio, en vidrio y demás, pero por lo general, por precio y demás, recurrimos en la industria a los envases plásticos. Y pues hablamos de volúmenes muy grandes, millones de unidades al final en la industria, y eso genera unos residuos plásticos muy grandes, ¿no? Con la cosmética waterless, pues podemos prescindir de envases plásticos, recurrir a un packaging de cartón, de papel. Incluso hay muchos cosméticos, sobre todo los sólidos, eh, totalmente desnudos, por hacer una alusión a una marca mundialmente conocida como Slash, que vas a sus tiendas y directamente te cortan un trocito Exacto. de, El packaging. totalmente packagingless. Entonces, bueno, pues por ese lado, la cosmética waterless conseguimos reducir casi del todo el packaging y no impactamos de esa manera. Pero bueno, como hablábamos antes, hay que ver las cosas caso a caso, ¿no? ¿Qué impacto tiene en la huella de carbono y en la huella hídrica la cosmética waterless? A priori, menor que el de la cosmética convencional. Pero, por ejemplo, en el tema de la huella de carbono, en el transporte, vamos a conseguir seguro mejores resultados que la cosmética tradicional. Pero es verdad que en los procesos productivos hay cosméticos sin agua que requieren un impacto energético muy grande, porque al final estamos aplicando mucha energía para calentar una serie de partículas sólidas que queremos mezclar, que necesitamos llevar a estado líquido para mezclarlas, homogeneizarlas Ya. como toca, y una vez están homogéneas, enfriar, que implica otro impacto de energía, para conseguir solidificarlas de nuevo y tener esa fórmula final sólida. Y todo ese proceso de cambios de temperatura está provocando a nivel productivo un impacto energético muy alto, ¿no? Entonces, Ya. como venimos hablando, caso a caso hay que evaluar y no nos sirven generalidades. Pero Ya. a priori, este tipo de cosmética va Exacto. a reducir la huella de carbono. Justo, hay que mirar caso por caso. Es que me estaba imaginando a medida que hablabas diferentes tipos de producto, ¿no? Yo como estuve también en marketing y colaboraba con los equipos de desarrollo, por ejemplo, Ujú. me estaba imaginando un jabón sólido, como es así más compacto, cuadradito, también a nivel de ponerlos en cajas, como Ujú. que encajan muchísimas más unidades y ahí optimizas un Claro, montón el transporte, ¿no? sí, eso es. En este sentido. Pero si te vas, por ejemplo, a un aceite, un serum aceite, al final termina siendo como un packaging similar a una cosmética convencional. Podría Sí. ser una botellita de vidrio tipo serum, Ujú. tal. Entonces ahí no cambia tanto en este No aspecto. cambia tanto. Por eso hay que evaluarlo. Muy bien. Y ahora volviendo al tema de retos y desafíos, me gusta hablar Ujú. con ejemplos, Carolina. Vamos a escoger, por ejemplo, 3 tipologías diferentes de producto y Vale. retos que nos podemos encontrar. Elige tú si quieres y veamos qué retos puede tener el formulador. No sé, por ejemplo, en un aceite, en un sólido, para Bueno, entenderlo.
En general, tanto aceites como sólidos, lo que hablábamos antes, ¿no? La textura, la sensorialidad y la experiencia del consumidor. Pero es verdad que es complicado. Por ejemplo, si recurrimos a fórmulas oleosas sin agua, para que para todo el mundo sea lo más agradable posible, pues queremos un tacto seco, un tacto aterciopelado, que se absorban bien. No es tan sencillo a priori, ¿no? Si nos centramos en las fórmulas sólidas, como hablabas antes, los sticks, queremos que deslice bien, que deje la cantidad justa y necesaria, que no deje un exceso. No es sencillo, no es sencillo. Al final, que no deje pelotillas, que no se rompa, lo que decías, la barra. que no se rompa. Que a mí me ha pasado con, un stick de... era una de las modelos de Victoria's Secret. Es que soy una heavy user, me compro todo, ¿vale? Y me compré ese stick muy ilusionada, no sé qué, era muy natural. Y al primer uso se me rompió la barra. Y era un producto carillo, porque, bueno, claro. pues eso, que venía de Australia, ¿sabes? Luego te estoy viendo con el trocito de barra. Exacto, intentando aprovecharlo. Aprovecharlo al máximo. Tal cual, tal Se cual. complica todo mucho. Luego hay otra cosa dentro de la experiencia del consumidor en esta categoría, que las marcas dan muy poca información, ¿no? Entonces, los usuarios que están muy acostumbrados a la cosmética tradicional, a los productos diluidos, por ejemplo, si nos centramos en los productos de baño, jabones sólidos, acondicionadores sólidos, jabones, muchos usuarios lo compran porque, bueno, pues sí, se conciencian y quieren, pero no terminan de engancharse a esta cosmética porque no saben cómo conservarlo. ¿Dónde lo pongo en mi baño? Donde muchas veces te habrá pasado, lo pones en una jabonera del ambiente de humedad y demás, la siguiente vez que vas a utilizarlo se ha quedado totalmente pegado a la jabonera, al final tienes más residuo que tiras del que utilizas. Y no termina el consumidor de sentirse cómodo utilizando este producto, ¿no? Falta, en un mi poco de opinión, educación, ¿no? un poco de educación al consumidor en este sentido. Sí, mejor comunicación por parte de las marcas, ¿no? Un punto de mejora. Y también darles herramientas. Si tú tienes una pastilla de jabón, pues dale ya la jabonera que cura la pastilla, ¿no? O algo así. Y lo vendes como accesorio, que además así haces un poco más de branding. Cross-selling, sí. Exacto, un cross-selling. Y de paso, pues conservas mejor el producto. Me parece fantástico. Sí. ¿Sabes qué se me ocurre también, Carolina, en tema de aceites? A veces los aceites, depende de qué base de aceite es y qué tipo de producto, puede tener un olor un poquito a rancio o notas más grasas, oleosas. Entonces, quizá otro reto podría ser pues camuflar estas notas o evitar que el producto se torne, ¿no?, a esas notas olfativas no tan agradables. Sí, ese es otro de los retos. Luego, otro reto podría ser la estabilidad, en el sentido de que, bueno, cuando formulamos cosméticos sin agua, tenemos muy limitado el tipo de producto, de ingredientes que podemos utilizar, porque la mayor parte de extractos conocidos, vitaminas súper de moda y demás, van en medio acuoso. Pero desde las marcas, desde los laboratorios, no se quiere prescindir de esos claims que aportan esos extractos o esas vitaminas. Entonces, está el reto del formulador de cómo las incorporo en mi cosmético sin agua, porque tiene algo de agua. Durante la formulación tengo que deshacerme de ese agua para conseguir una fórmula final sin agua, y todo eso al final afecta a la estabilidad del producto, ¿no? Y afecta a la durabilidad de la fórmula. Esa es otra dificultad que tiene el formulador aquí. Sí, muy, muy buen ejemplo, porque es verdad, cuando tú estás en una tendencia que está en auge y el consumidor te demanda ese activo o ese producto, no puedes decir, no, es que no lo puedo poner. Tienes que buscar la manera, ¿no?, de o encapsularlo o ponerlo en algo, ¿no?, en algún vehículo que permita introducirlo en la fórmula.
La verdad es que para mí siempre los formuladores son como unos magos, ¿sabes? Totalmente, sí. Hacen magia. Y es un campo muy divertido porque no es como una ciencia exacta de lo pones en papel y va a funcionar. Es que hasta que no lo pruebas, ¿no? A veces te puedes Sí. llevar sorpresas. Vale. Totalmente, es un área súper creativa. O Sí, sea, sí. la verdad es que es muy bonito porque mezcla ciencia, rigor, procesos, ser muy protocolario con cómo se hacen las cosas, pero por otro lado también es un área muy creativa, que son como pequeños cocineros que están ahí con Sí. sus recetas. Sí, está muy guay y creo que por eso tienen que trabajar siempre de la mano de marketing, pero no ceñirse exclusivamente a lo que dice marketing. Y me incluyo porque yo también venía de la parte de marketing, pero me Ujú. gusta dar como un poco de libertad de, oye, yo me imagino esto, pero proponme cosas, porque a Exacto. veces nunca sabes con qué te pueden venir, ¿no? O qué ideas pueden tener. Sí, sí, Así que hay que darles más margen de creatividad en este totalmente, sentido. sí. Fantástico. Estoy pensando ahora en el precio. ¿Cómo podemos justificar al consumidor que el precio es más alto? ¿Las materias primas son más altas? ¿Los procesos de fabricación? ¿O qué cosa justifica, ¿no?, ese precio más elevado? Lo principal es la concentración y el porcentaje de los ingredientes de la fórmula que va, vamos, a muchísima más concentración que en cualquier cosmético tradicional, que está diluido por agua. El agua es el ingrediente cosmético más barato que Claro. tenemos, aunque sea ese nuevo lujo, pero al final abarata mucho las fórmulas, ¿no? En Mm, este tipo de cosmética, pues todos los ingredientes que pongamos van a estar en un porcentaje muy alto y eso impacta en el coste de la fórmula, en el coste del producto. vale. ¿Cómo lo podemos justificar? Pues mira, hace poquito realizábamos un webinar con un colaborador nuestro, Jabones Beltrán, que se dedica al mundo de la cosmética sólida y Jaime en este webinar nos contaba, ¿no? Ellos, después pues de muchos años y mucha experiencia en este mundo, han sido capaces de hacer ciertas equivalencias, ¿no? Y una pastilla de 100 gramos de su champú sólido equivale a 3 envases de 300 mililitros de un champú convencional. Pues No está si mal. lo vemos en euros, seguramente el champú sólido sea mucho más barato, ¿no? Ujú, ujú. Lo que pasa es que, como hablábamos antes, en el Sí, momento el de la desembolso compra, inicial. el desembolso inicial es alto. Ya, exacto. Pero bueno, tener esa conversión en mente sí Está muy que bien, sí. está muy bien, sí, sí. Y pesa menos. Yo estoy pensando que cuando voy al gimnasio, pues me pesa mucho más una botella de champú Claro. convencional que una pastilla, ¿no? O sea Y sobre que, todo para viajar, ¿no? La limitación en los aviones y cargar, ¿no? Tener que facturar porque quieres llevarte el champú que a ti te gusta y no, pues al final es una limitación para el viajero. totalmente. Vale, es que el consumidor español es curioso, ¿vale? Porque en principio se clasifica como uno de los más concienciados con el tema de sostenibilidad a nivel europeo. A nivel mundial, si no me equivoco, en un estudio de Ipsos salía que estamos en número 8 mundial de más concienciados y más interesados por adquirir hábitos sostenibles. Pero luego pasa un fenómeno un poco inverso, que es que sí, somos muy sostenibles, pero no queremos desembolsar demasiado dinero en adquirir productos sostenibles. Y yo que vengo de otro país, veo la diferencia de que en España hay mucho formato grande, mucho formato familiar, que equivale a formato económico, sobre todo en Sí, tema de productos de higiene. En cambio, en países de Europa Central o del Este, los formatos sólidos tradicionalmente son más comunes. ujú, Yo utilizaba ese tipo de producto y en general los productos de higiene son más pequeños. Entonces tú sí. estás acostumbrado como a desembolsar más dinero para comprarte X botellas, ¿no?, de gel. Entonces quizá ahí está también la barrera de, es que claro, tú comparas el gel de 1 euro y pico versus lo que decías, ¿no?, una pastilla de 4 euros o 5 euros Sí. y bueno, Y hay encima que...
categorías en las que el consumidor tampoco es muy exigente a nivel de calidad, ¿no? Ya, exacto. ¿Qué Sí, es como, calidad buscas en un gel de baño, ¿no? Salvo que tengas un problema en la piel y busques algo mucho más sí, específico, el usuario más general no, no le exacto. preocupa. Prioriza quizá la fragancia, sobre todo en Sí, un gel de baño, ¿no? Esa sí, sensorialidad y poca cosa más, ¿no? eso es. Ujú. Entonces es más complicado. Yo creo que los españoles somos más sostenibles, pero quizá en otras áreas que no son la cosmética. Es verdad que reciclamos mucho, es verdad que ha habido un boom gracias a las facilidades que ha dado el gobierno con todo el tema de la implantación de placas. Exacto. De reducción Eh, de las emisiones de Eso es. gases y tal, de los coches. Pero en cosmética, yo creo Sí, que yo creo que es un camino que poco a poco, lo que dices tú, creo que es un esfuerzo común entre las marcas y el sí, consumidor, porque no sí, podemos tampoco trasladarle solo a ellos la responsabilidad, sino también pues las marcas que den soluciones, herramientas, educación, comunicación, para que la gente pues entienda mejor, ¿no? Los beneficios y pueda adquirir estos hábitos sin perjudicar lo que ellos buscan en un producto cosmético, eficacia, sensorialidad y todo eso. sí, sí, así es. Hmm. Bien, ahora pasando al tema de innovación, que me gusta mucho mirar hacia el futuro, ¿no? ¿De qué tipo de tecnologías nuevas podemos hablar o ingredientes que se puedan desarrollar en el campo de la cosmética waterless? Por lo que yo voy viendo, la innovación viene justamente lo que hablábamos antes, por reducir ese impacto energético, ¿no? Entonces, cada vez más hay fórmulas que no requieren de procesos en caliente, que son con procesos en frío En frío. son suficientes. Ejemplos, por ejemplo, los polvos, ¿no? Es una mezcla de partículas y ya está. Y luego, la innovación viene también por mejorar, ¿no? Esas texturas, por aportar texturas innovadoras, como las que hemos hablado, que permiten al usuario jugar con el cosmético, mejorar eh, la vida de ese cosmético en casa, como hemos estado comentando. Luego también hay muchos, hasta ahora, tensioactivos en polvo para tema de geles, habían pocos, cada vez se está innovando en tensioactivos con un perfil de naturalidad mayor en polvo, que no son tan frecuentes. Bueno, Ujú. hay cositas y van habiendo novedades. Qué bueno, qué bueno. Me imagino que vosotros en vuestra empresa trabajáis mucho en este aspecto para seguir sorprendiendo a la industria. Y luego Y ir sí, adaptando la cosmética sólida a las demandas del consumidor, ¿no? Por ejemplo, dentro del segmento limpieza, pues que esta cosmética sólida también sea libre de sulfatos, que al final es una mm, demanda que hay por parte del consumidor, pues ujú. ir un poco sumándonos a esas tendencias generalistas, ¿no? También en cosmética sin agua. Ujú, muy bien, muy bien. O estoy pensando también en el método Curly, que se puso muy de moda en un Sí. momento dado, ¿no? En el campo de los champús, que ahí también creo que tenían una lista bien grande, que sin sulfatos, sin silicona, sin esto, sin lo otro. Entonces, bueno, son áreas a explorar, ¿no? Sí, a Muy bien. mejorar. Y respecto a temas de upcycling, de economía Sí, circular, podemos también ir por ahí hacia un minimalismo en las formulaciones. sí, Cómo la se verdad es que pueden? la cosmética sólida y sin agua se puede sumar mucho a este tipo de tendencias, ¿no? Por el tema de upcycling, por ejemplo, en cosmética sin agua se utilizan muchos aceites vegetales que pueden venir de como residuos o subproductos de otras industrias. También, bueno, un clásico de producto upcycling serían esas partículas exfoliantes que provienen de la industria alimentaria, como pueden ser cáscaras de algunos frutos y demás. Mm, Y después comentaba sobre el minimalismo, pues
Pues, a ver, la cosmética waterless es súper minimalista en sí por concepto. Tiene listas de ingredientes muy cortas porque, como comentábamos, son pocos ingredientes pero en porcentaje muy alto. Eh, por lo que totalmente va afín a estas tendencias que hay en el mercado. Luego, otra tendencia que también, a la que también se acoge la cosmética waterless podría ser el skinimalismo, ¿no? El utilizar el mínimo número de productos en las rutinas, ¿no? Ujú. Por eso, por ejemplo, en el tema de la limpieza del cabello, hay champús, acondicionadores sólidos, que en un único paso tienes, Ujú, en un único producto tienes los dos pasos, ¿no? ujú, muy Al bien, muy bien. final, Ujú, también va por ahí la sostenibilidad, ¿no? En acortar ujú, un poquito las rutinas y que necesitemos el menor número posible de ujú. productos. Y vosotros, Carolina, que estáis muy, muy en contacto con distintos clientes, ¿dónde Ujú. veis que está pegando más fuerte la cosmética waterless o sólida? ¿En qué canal de distribución? ¿En el selectivo, perfumería, en canal estético, por ejemplo, o farma? Es que a mí me da la sensación que en farma quizá todavía no lo han adquirido del todo. Y que, Ujú. que está más inclinado hacia los otros canales de distribución, más perfumería y tal. ¿Tú cómo lo ves? Mm, sí, yo creo que, se está trabajando mucho más en el sector retail, ¿no? Pero yo creo que Ujú, es por donde las marcas están viendo más oportunidad y también donde hay más volumen. sí, Eh, en Pharma, bueno, hay productos de toda la vida que no tienen agua, pero es verdad que incorporar nuevos productos sólidos en una marca que tiene un posicionamiento muy marcado en cosmética tradicional es complicado. ujú, Estamos viendo muchas marcas que lo intentan o que lanzan algún producto, pero que se ve como, pues, que es un poquito imagen de marca, que quieren dar, como muy sostenibles. Pero en realidad marcas 100% waterless las encontramos hoy en día en retail, ¿no? sí, En tiendas especializadas más que sí. en estética o en farmacia. Yo creo que esto sucede también porque el sector retail al final siempre se suma al carro de las tendencias en primicia, ¿no? Y va mucho más dinámico todo, va todo mucho más rápido, también por el volumen de venta que comentabas antes, pero porque les interesa, ¿no? Estar siempre a la última. Y quizá el sector farma es más tradicional y espera primero que se consolide bien esa tendencia en otros, ¿sabes? En otros canales para luego incorporarlo, puede ser. Así que igual en un futuro vamos a ver cada vez más marcas, no sé si las mismas que conocemos o marcas nuevas que se posicionan en farmacia y son 100% pues eso, ¿no? Waterless o sólidas. Dejamos la idea por si hay ¿Qué tal? alguien. ¿Has visto por Infarma mucha innovación Pues waterless o he marcas visto, que he te ha visto, sorprendido? he visto, pero ¿sabes qué? Carolina, no eran marcas españolas, sino que venían de Francia. Que yo creo que el mercado francés también, igual que el alemán, está como más Sí, más orientado a con- natural y sostenibilidad. Y justo tenían productos sólidos en formato stick, muchos en stick, y Ujú, precios muy, muy económicos, que me sorprendieron. Dije, pues me parece que son muy baratos, ¿sabes? Tenían un qué bien, sí. posicionamiento, y tenían buena pinta, la verdad. Tanto aceites tenían como stick. Ahí es donde te digo que vi el stick este de contorno de ojos, que lo probé Sí, y era como, además un stick transparente, que a la vista también es como muy bonito. Es que yo valoro mucho la parte esta como estética, ¿no? sí, También sí, del yo también. producto. Al final compramos por los ojos. Sí, sí. Y cuando lo probé digo, ay, pero si está fresquito y me lo imaginaba ya poniéndolo en la nevera y digo, qué guay, tiene muy buena pinta. Y los polvos enzimáticos, que de hecho los tiene, bueno, lo voy a decir la marca, Gema Herrerías, que Sí, bueno, es sí, una de los las conozco. farmacéuticas más referente, ¿no? En este sector. Ya te Genial. contaré si veo más porque hoy voy a ir también al congreso. Muy bien, lo tienes al ladito Eh, de casa. exacto, Centro de distribución. sí, sí. Y ahora mirando, digamos, de nuevo hacia el futuro, ¿crees que se va a convertir la cosmética waterless en un nuevo estándar en la industria de la belleza?
que en vez de ahora que se ve innovación, imagínate en 10 años que todos digamos, no, pero sí, la cosmética sólida forma parte de nuestros hábitos diarios. ¿Crees que va a suceder esto? Estaría bien. Creo que, que todos estamos muy concienciados en que tenemos que reducir nuestro consumo de agua y que empezar por los cosméticos de nuestro día a día tendría que ser de las primeras de las medidas, ¿no? Uh-huh. Me encantaría que habláramos dentro de 5 años y viéramos otros datos de mercado de los que vemos ahora, ¿no? Pero es complicado y bueno, mi recomendación un poco al que le apetezca empezar a ello sería que el primer paso fuese esos productos de mayor volumen que consumimos y que no somos conscientes, ¿no? Que sobre todo son los productos de baño, nuestro champú, acondicionador o gel de baño, ir buscando unas alternativas en cosmética anhidra, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que hay muy buenas opciones. Yo hay algún champú sólido que he probado que me encanta. Sí. Pero bueno, cuesta que sea ya tu producto para siempre, ¿no? Sí. Nos cuesta todavía. Sí, fíjate, yo soy una adepta también del champú sólido para el gimnasio. Pero como consumidora me encontraba con esta dificultad de no tener mi accesorio de donde colocar, o sea, una pequeña jabonera compacta, claro, ¿no? Que me conserve el producto. Entonces tuve que buscarme la vida para comprármelo en otras tiendas que no tienen nada que ver con la cosmética, pero para poder conservarlo, ¿no? Entonces ahí quizá tenemos esa idea de dar esa herramienta, ¿no? Al consumidor. Sí, totalmente. Pues Carolina, muchas gracias por todo el conocimiento que has compartido con nosotros hoy. Yo creo que la cosmética waterless no es una moda, es el futuro de una belleza más responsable y sostenible. Uh-huh. Y por ello, pues compartir este tipo de información como el que nos has dado tú hoy nos ayuda mucho a verlo con otros ojos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Aina, por invitarme. Ha sido un placer estar aquí de charla un ratito. Fantástico, gracias. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle a la campanilla. Es gratuito y nos motiva a seguir trayéndote contenido y expertos de alto nivel. Gracias por apoyar este espacio. Hasta la próxima.